Del Foro Internacional Expansión es un honor que don Josep Borrell, alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, sea quien clausure nuestro foro. Por favor, señor Borrell. No sé si... En primer lugar, tenía entendido que el señor Borrell nos iba a dirigir unas palabras y luego ya... Perdón. Bueno, pues muchas gracias. Dejamos la entrevista para después. Salvador Arancibia. Salvador. Gracias a todos. Gracias, Marco, por sus palabras que dan entrada a las mías. Porque usted ha dicho, y lo ha dicho bien, que vivimos en un contexto geopolítico muy complicado. Y es una complicación que no es coyuntural, es algo estructural. Y me he permitido, antes de empezar el diálogo con mi amigo Salvador, abusar de su atención para intentar sintetizar en 2 o 3 imágenes este carácter estructural de la situación geopolítica actual. Estaba buscándola en el otro lado. Bueno, esto es el título, ¿no? ¿Quién maneja esto? Esta complicación viene, creo, de 3 factores. Van a ser 5 minutos. Primero, vivimos en un mundo con más competencia y con menos cooperación. Cada vez hay más vetos en el Consejo de Seguridad, menos acuerdos. Es una competición de poder, por el dominio económico, por la hegemonía mundial. Vemos cada vez más polarización y más fragmentación. Se acabaron los bloques, se acabó la bipolaridad, hay muchos polos, no hay un hegemón claro y el mundo está fragmentado no en unos bloques predefinidos, sino en unos bloques cambiantes. Y el tercero es que vemos que las transiciones se aceleran. Se acelera la transición climática, se aceleran los cambios demográficos y las transformaciones tecnológicas. Todo eso ya no es para mañana, es para hoy o para ayer. Más cambio tecnológico, más cambio climático, más desequilibrios demográficos y más aprisa. En este contexto hay 3 actores. Nosotros, los occidentales, el occidente global, podemos llamar, que somos partidarios de mantener el statu quo plus, con algunos cambios. Vamos a hacer algunos cambios para que todo el mundo se sienta más integrado y el sistema sea más eficaz, pero no lo contestamos, entre otras cosas porque somos quienes lo inventamos y quienes lo dirigimos. Después están el Oriente global, los revisionistas, los que quieren cambiar el sistema. Lo quieren claramente. Este sistema fue inventado por otros. Yo quiero otro sistema más multipolar, con un reparto del poder más adecuado a las actuales circunstancias. China hoy no tiene nada que ver con la China de cuando se inventó el orden actual en el que vivimos. Y el tercer grupo de países son el sur global, que no todos están en el sur, pero casi, que son reformistas, son hedge, depende del día, depende de para qué, depende con quién, depende con cómo. Miran sus intereses, no quieren alianzas predefinidas y tampoco quieren que les empujemos a tomar partidos. ¿Quiénes son esos 3 grupos de países? Los azules, la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos, Japón. Los revisionistas, los rojos, son las grandes autocracias, China, Rusia, Irán. Y en medio los reformistas, los hedging, que son todos los demás, y son muchos. El plano está dividido en 2 ejes, el eje democracia liberal autocracia, el eje de abscisas, y el eje vertical es entre los que están a favor de un orden multilateral o los que están en favor de una multipolaridad basada en el reparto del poder. Aquí he colocado a todos los países del mundo en este plano de dos dimensiones. Como ven, nosotros estamos en la parte de democracias liberales y el orden multilateral, y los otros están en la parte de autocracias y una multipolaridad basada en el poder duro y puro. Y entre medias, pues pueden ustedes situar más o menos a su gusto a todos los demás actores. En este escenario de crisis transformativa y transformadora,
Yo, como alto representante de la Unión, cuando voy por el mundo me encuentro con dos quejas o dos motivos de agravio fundamentales por parte del resto. The rest. Somos the West and the rest, todos los demás. El primero es el tema climático. El color indica la parte de responsabilidad acumulada que tienen los distintos países en el cambio climático. Toda África es el 3%. Toda América Latina es el 3% de la responsabilidad, medida como emisiones acumuladas desde que alguien inventó la máquina de vapor. Cuanto más negro es, peor. Y los 15 países que van a ser más dramáticamente afectados por el cambio climático son los que están marcados en África, que no tienen ninguna responsabilidad en el problema. Entonces, uno de los grandes motivos de desacuerdo, de desazón, de reproches, aquí hay un problema, ustedes lo han creado y nosotros pagamos las consecuencias. Entonces, para resolverlo, tenemos que hacer un gran ejercicio de solidaridad global. Que se diga lo que se diga, no se ve demasiado. Y el siguiente motivo de agravio ha venido con las vacunas. Estas gráficas marcan los ritmos de vacunación de los países pobres, de los países de renta media y de los países de renta alta. Como pueden ver, el ritmo de vacunación es radicalmente diferente. En marzo del 22, hace 2 años, los países ricos ya habíamos dado 2 dosis de vacuna por cada habitante y los países pobres estaban todavía en menos de media vacuna por habitante. Y eso ha seguido siendo así. El mundo no se ha vacunado, nos hemos vacunado. Y eso es algo que cada vez que entro en una negociación, en una discusión, salta inmediatamente sobre la mesa. Podemos decir con razón que Europa somos el principal donante y el principal exportador de vacunas. Eso es cierto. Somos los que más hemos hecho por los demás. Pero los demás lo que perciben es que cuando la gente se moría, nosotros nos vacunábamos y ellos no. Y eso es algo que ha quedado en la conciencia colectiva de muchos países y alimenta buena parte de esta contestación al orden mundial, del que seguimos siendo una parte importante, pero ya no somos el epicentro ni el hegemón. Y a muchos europeos les cuesta todavía entenderlo y aceptarlo. Y les cuesta todavía más entender que la única forma de poner remedio a eso es una integración más acelerada, más fuerte. Veremos las próximas elecciones de qué lado decanta la voluntad de los electores, pero jugamos en este terreno que me he esforzado en resumir en estas breves pinceladas. Muchas gracias. Gracias, señor Borrell. Nos ha pintado un marco para iniciar la discusión que a mí me parece completamente interesante. Ha acabado su intervención diciendo que nuestro continente o la Unión Europea no solo está perdiendo relevancia de forma clara respecto a periodos anteriores, sino que incluso el problema es que la visión que se tiene de nosotros fuera tiende a peor, tiende a complicarse más, en detrimento de otras zonas, como los países autocráticos, por ejemplo, que en el tema de las vacunas estuvieron mucho más ágiles que la Unión Europea, y aunque tuvieran menos efectos positivos aquellas vacunas, al menos eso es lo que decía, bueno, estaban disponibles para algunas poblaciones que de otra manera no las habrían tenido, ¿no? En este sentido, entonces, ¿qué es lo que la Unión Europea puede hacer para intentar revertir esta situación de negatividad? Hay que comprometerse mucho más con el resto del mundo y hay que entender cuáles son sus prioridades. A mí me ocurre con frecuencia cuando discuto con mis colegas, me dicen, mira, no me hables más de valores, podemos compartir los mismos valores, pero lo que no compartimos son las mismas prioridades.
Tú tienes una prioridad que es coherente y consecuente con tu grado de desarrollo. Yo la tengo con mi grado de desarrollo. Yo veo el problema de distinta manera. Tú lo ves a 20 años, yo lo veo a 20 días. Hay en África 600 millones de personas que nunca han visto una bombilla eléctrica. 600 millones de personas, la mitad de la población, que nunca ha visto una bombilla eléctrica. Por lo tanto, el problema del consumo energético no se les puede plantear de la misma manera que a nosotros, que vivimos en medio de un derroche energético considerable. Es un ejemplo. Y yo he citado de las vacunas, tú lo has tomado. En ese momento es verdad que Rusia y China aprovecharon para aparecer como más dispuestos a ayudar. A mí me ha pasado hablar con jefes de gobierno que me dicen, mire, yo les llamé y mi gente se moría y yo pedí, no que me las dieran, estaba dispuesto a comprarlas, porque yo no soy un país pobre, o no demasiado pobre, las podía pagar. Y me dijeron, no hay, no tenemos. Y llamé a Rusia y China y sí tenían, y llegaron. Como tú dices, quizás no eran tan buenas, pero llegaron y alguna gente salvó. Y luego sí, más tarde llegaron ustedes en cantidades mayores, pero en el momento grave, dramático, donde realmente hacían falta, no estuvimos tan presentes como creemos que hemos estado. Hay que tomar más en cuenta sus prioridades, no ya diré sus valores, sino su entramado de intereses, y sobre todo tenemos que entender que este es un mundo brutal donde el uso de la fuerza se generaliza como solución de los conflictos, donde la guerra no es una cosa que lo vemos en la televisión, que pasó o les pasa a los demás, es una posibilidad en nuestras fronteras, y tenemos que garantizar mejor nuestra seguridad, al mismo tiempo que hemos de invertirnos más en sus equilibrios socioeconómicos. Mira, la África subsahariana. En África subsahariana, cuando yo llegué a Bruselas, todos eran países amigos y en todos teníamos misiones de entrenamiento militar. No queda ninguno. Todos hay regímenes enemistosos que nos han pedido que nos vayamos, nos han enseñado la puerta y en su lugar han llegado los rusos. Toda la África subsahariana, donde la mujer tiene en media entre 7 y 8 hijos, lo cual es una bomba demográfica difícilmente parable si no hay una transformación sociocultural que pasa por el empoderamiento de la mujer, lo cual pasa por una transformación de las relaciones de poder dentro de la sociedad que no se decretan, que no se ni siquiera exportan, que es un trabajo donde hay un compromiso permanente, directo, no solo con inversiones productivas, sino también una complicidad en las transformaciones sociales. Y eso hasta ahora no hemos sido capaces de hacerlo. Sí, hablaremos luego de las guerras que hay y de los problemas de seguridad a los que nos estamos enfrentando. Pero antes me gustaría, usted lo ha planteado al final de su intervención también, en las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Más allá de que se habla del ascenso de la extrema derecha y no sé qué, extrema derecha que por otra parte está ya en el poder en numerosos países de la propia Unión Europea, con lo cual parece como que se está asumiendo que esa parte política está empezando a jugar y está jugando un papel real en el desarrollo de esos países. ¿Qué es lo que se plantea realmente ante las elecciones? Solemos decir siempre que esas elecciones son trascendentales. Sí, el ministro de Exteriores esta mañana ha dicho que eran las más importantes de las que había habido. Yo le doy la razón. Pero eso quizá lo hemos dicho cada año, ¿no? Estas son especialmente importantes. Bueno, estas son especialmente importantes y no es una frase dicha, no es un tópico. Lo son por las circunstancias en las que estamos, porque a los ciudadanos europeos les decimos que nos tenemos que rearmar, cosa que hasta ahora no se había dicho nunca como propuesta electoral. No ha habido nunca ningún gobernante en Europa que ha dicho hay que aumentar el gasto en defensa. Pues bueno, ahora se lo decimos. Les decimos que nos hemos de comprometer más en la defensa de un país que nos cuesta caro,
caro. Entre ayuda civil y ayuda militar, en Ucrania debemos andar ya por el orden de los 100.000 millones de euros de ayuda, que no es una cantidad baladí, y no se ha acabado la historia. Que tenemos una guerra desestabilizadora en Oriente Próximo que nos obliga a intervenir para intentar buscar una salida política y, por lo tanto, tomar posiciones más fuertes de las que hemos tomado. Como decía Marco, el mundo se ha complicado y los europeos quizá no se han enterado todavía. Y en las elecciones hay que explicárselo. Y yo no veo tanto que el problema sea la extrema derecha o la extrema izquierda, sino los que entienden que para buscar solución a nuestros problemas hemos de integrarnos más a prisa y mejor, y los que creen que la solución se encuentra en el ámbito de cada país y por lo tanto no hace falta más Europa, sino menos. Creo que esta es la disyuntiva y allí, pues sí, seguramente cuando vas más hacia la extrema derecha te encuentras con más aislacionistas y menos integracionistas, y cuando te vas hacia el centro izquierda al revés, si te vas a la extrema izquierda pues tampoco está claro si están a favor de la integración o no, pero eso es lo que habría que discutir y cuáles son las cosas que los europeos quieren hacer juntos. Por ejemplo, la defensa. ¿Queremos construir una defensa común? Y si sí, ¿cómo? Porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Sí, de eso le quería preguntar, porque yo creo que hace 10 días le escuché en una conferencia que dio usted en el Colegio CEU, aquí en Madrid, en el que hablaba justo de las necesidades, de las fuertes necesidades de inversión en materia de defensa y seguridad que necesita Europa, pero sobre todo recalcaba la necesidad de que esas inversiones no fueran individualizadas país por país, sino que fueran coordinadas de manera que fueran más eficaces y más útiles para el objetivo común de la defensa común. ¿Cree que los países de la Unión están dispuestos a coordinarse más de verdad y a renunciar a querer que el ala o el avión de combate no sé qué se fabrique específicamente en no sé qué país y el otro no quiera tener también su propio avión o helicóptero? Es un ejemplo, pero... Sí, es el ejemplo del Airbus, ¿no? Hemos hecho el Airbus civil y si no lo hubiéramos hecho no existiríamos hoy en el mundo soy el ingeniero aeronáutico el que habla, no existiríamos hoy en el mundo del transporte aéreo civil, no existiríamos, se nos hubieran comido los Boeing de ese lado del Atlántico, los Tupolev del otro y ahora los chinos, que ya son capaces de hacer aviones de 2 pasillos y largo recorrido. Pero hemos inventado el Airbus civil y somos una potencia en la aeronáutica civil. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo en lo militar? Bueno, por los intereses creados, porque hay poderosos intereses nacionales que defienden la industria nacional. Y eso linda con la soberanía. Oiga, yo no voy a quedarme sin capacidad de producir armas porque vaya usted a saber. Bueno, eso de que lo haga otro país de la Unión Europea está muy bien, pero a lo mejor nunca se sabe lo que puede pasar. En Estados Unidos, que los cazas, los F-35 se fabriquen en Ohio, en Florida o en Minnesota, no importa nada, porque es un estado. Pero en Europa, que la capacidad de defensa se fabrique en un país o en otro, pues no es lo mismo, porque todos quieren tener su cosa a decir. Lo que deberíamos entender, y esto es el debate ciudadano y político, es que si todos los países europeos, y ahora es el responsable no de política exterior, sino de seguridad y defensa el que habla, si todos los países europeos multiplican por X sus actuales estructuras defensivas y su gasto en defensa, si me gasto 100, pues ahora voy a gastar 150, pero lo voy a hacer proporcionalmente a lo que tengo, cada uno a lo suyo. Eso sería un gigantesco despilfarro de dinero, porque no haríamos sino multiplicar por X nuestros solapamientos y nuestras redundancias, que son muchas, y no llenaríamos los huecos y las carencias que tenemos, que también son muchas. No tenemos capacidad de refueling, vamos muy atrás en materia de drones, en ciberseguridad vamos muy atrás. El responsable de la agencia alemana de ciberseguridad decía el otro día que ellos no estaban en condiciones de resistir un ataque serio en materia de un ciberataque. Pues si eso les pasa a los alemanes, imagínate a los demás.
Y por lo tanto, el problema no es todos más de lo mismo, sino entre todos una estructura más compartida, más multioperativa. No vamos a inventar el ejército europeo, eso seguro que no, al menos yo no lo veré. Pero sí que deberíamos ser más interoperables, más complementarios y tener entre todos capacidades movilizables rápidamente. Antes de la guerra contra Ucrania, me partí las cejas para intentar aprobar lo que llamé la brújula estratégica, que era los pasos a dar para reforzar la seguridad y la defensa en Europa. Te puedo asegurar que había enormes reticencias en construir instrumentos comunes. Después le vimos las orejas al lobo, o las garras al oso, y la gente ya se empezó a tomar más en serio la cosa. Y empezaron a decir, sería bueno que tuviéramos capacidades conjuntas de movilización rápida. Hombre, pero eso es lo que os llevo diciendo desde hace 2 años, y habéis estado todos mirando para el otro lado. Pues sí, sería muy bueno. Estamos intentando construirlas. Pero mira, tenemos los battle groups, los batallones de combate, las tenemos rotativamente, cada país tiene que tener los suyos en estado de guardia. Nunca los hemos utilizado, nunca. ¿Por qué? Pues porque, como dicen los militares, la misión determina la fuerza, no la fuerza la misión. Y si tienes una crisis naval en Libia y quien está de guardia es un regimiento de cazadores alpinos, pues no te sirve de mucho. Y si tienes que intervenir en el Congo y quien está de guardia pues resulta que son infantería de marina, pues tampoco. Entonces hay que tener estructuras modulares operativas dispuestas para hacer frente a la misión de la que se trate, adaptada a la misión. Eso los militares lo saben perfectamente. Pero la autoridad política les tiene que dar las instrucciones necesarias para hacerlo posible. Ha hablado de que los europeos posiblemente no tengamos conciencia de que tenemos una guerra al lado y que podría llegar a afectar a los bálticos tienen más conciencia que los gaditanos. Eso es lo que le quería decir. Pero no quería citar a los bálticos, sino al presidente Macron, que él sí parece que es un convencido de que realmente eso puede ocurrir y, bueno, últimamente no hace más que llamamientos a que el resto de la gente tome conciencia de ello. Es el mismo Macron, porque tengo mucho respeto y admiración, como corresponde, que al principio de la guerra en Ucrania decía que no había que humillar a Rusia. Sí. Que decía, bueno, nuestra respuesta tiene que ser teniendo en cuenta que Rusia es una potencia nuclear, no la podemos poner contra las cuerdas, estamos lejos de ponerla contra las cuerdas, no podemos humillar a Rusia. Y nuestra intervención tiene que ser pues gradual, ilimitada y medida, etc. Y lo ha sido, Pero ahora no, ahora está en un discurso mucho más de alarma, de decir, llevamos 2 años de guerra, esto no parece que se vaya a acabar, al contrario, puede ir a peor, y si de verdad nos hemos comprometido en defender a Ucrania, y el problema no es ya que humillemos a Rusia, el problema es que evitemos el crack de la capacidad defensiva ucraniana, porque el ejército ruso tiene una larga tradición de ofensivas de verano. Las hicieron contra la Wehrmacht y no les salieron mal. Y hay 450.000 soldados rusos estacionados en la frontera, no en la frontera, en la línea de frente. Cuando empezó la guerra había 150.000. Cuando empezó la guerra había 150.000. Y llegaron a 8 kilómetros del Parlamento de Kiev. A 8 kilómetros. Les faltó el cantón duro. Yo estaba en el Parlamento de Kiev y a 8 kilómetros, que es más o menos la distancia entre la Plaza Castilla y las Cortes, están los tanques calcinados rusos que no llegaron a llegar. Pero nada excluye que no puedan romper el frente, porque la relación de fuerza operativa en este momento es de 1 a 10. Y los Estados Unidos han demorado 6 meses su apoyo militar. Y 6 meses en una guerra es mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Qué es lo que se puede hacer en este sentido? Quiero decir, parece que Estados Unidos ha desbloqueado. La ha desbloqueado y ya está los compromisos que tenían y debe estar llegando el material. Ya está llegando un material que estaba ya
preposicionado, o sea, no es que estuviera en Ohio, estaba ya cerca de Ucrania y están llegando ya, lo sabemos. En Estados Unidos, cuando ves que dicen que van a hacer algo, lo hacen, ¿no? Y llegará. Pero hasta que no llegue a la línea del frente, no se utilice, no se reequilibre la relación de fuerzas, pues inevitablemente va a pasar tiempo. Y yo te puedo decir que nosotros los europeos, pues hemos dicho que íbamos a hacer y hemos hecho mucho, pero no hemos hecho todo lo que dijimos, ni mucho menos lo que debimos. Y que en este momento, pues yo me encuentro en mi tarea cotidiana con serias dificultades para conseguir la unidad necesaria, no para pedir más dinero al contribuyente, sino para gastar el que ya se me ha asignado, para convertirlo porque la gente no va a la batalla con un billete de banco. O sea, tú no vas a hacer la guerra con un cheque, vas a hacer la guerra con armas. Por cierto, hoy he visitado una impresionante startup, una fábrica de municiones y de armamento aquí cerca en Alcalá, que demuestra que si queremos, podemos. Si queremos, podemos. Lo que pasa es que esto ahora no era una prioridad, y todavía no la acabamos de entender. Eso lo iba a preguntar. ¿Y ahora queremos? Decimos que sí. Decimos que sí. Y el canciller alemán dijo ya hace unos meses que estábamos ante un cambio de época, no sé cuál es la palabra alemana que utilizó, porque no hablo alemán, pero una palabra que pasará a la historia, cambio de época, y que aquí había 100.000 millones de euros para reforzar el ejército alemán. Y en todas partes se están construyendo más capacidades de producción. Pero ¿qué hemos encontrado, Salvador? Que en 1 año y medio de guerra los stocks militares se han agotado. Porque también estaban bajo mínimos, porque han sido la variable de ajuste presupuestaria. O sea, ¿tú qué prefieres, bajar las pensiones o acumular municiones? Está claro, ¿no? Dada mi edad, y aunque lo de las pensiones que no me lo toquen. Ya, pero lo mismo piensa el resto de la sociedad. Acumular municiones nunca ha recibido ningún aplauso y en cambio bajar las pensiones levanta la ira colectiva general. Pero el problema es que las hemos bajado tanto que no queda. Que las hemos agotado en poco tiempo. Y resulta que para producir pues no teníamos las líneas de producción necesarias. Y luego las municiones ya no son lo que eran. Yo me he convertido más que en un diplomático en un experto en armamento moderno, ¿no? Sí, ya no son lo que eran, ¿no? O sea, ya no es que tú tiras una bala de cañón y a ver dónde cae, ¿no? O tienes un goniómetro y miras a ver si afinas la puntería, ¿no? Todo esto hoy es muy sofisticado, incorpora una tecnología extraordinariamente compleja, vía satélite. Esta guerra es una guerra que mezcla la vieja guerra de trincheras, ¿no? A la bayoneta, estilo Primera Guerra Mundial, y la Star Wars, porque la bala de cañón, hoy he visto algunas de ellas que se disparan, tienen un sistema de guía vía satélite que mueven su trayectoria sin ninguna intervención humana hasta que dan en el blanco. Claro, son 10 veces más caras, pero la relación coste-eficacia sin duda es muy buena. Sí, no, bueno, una de las cosas para bien, ¿no? Me temo que es que esta guerra está causando muchas menos víctimas de las que las otras guerras tradicionales causaban. Está causando muchas, causan muchísimas, no lo discuto, pero creo que son bastante menores de las que habría. Nadie sabe cuántas, pero las cifras que se estiman de un lado y del otro son bastante espeluznantes. De todas maneras, sí, pasemos a al otro conflicto que tenemos. Que es más espeluznante todavía. Que es mucho más espeluznante, ¿no? Usted ha sido especialmente duro en las declaraciones. No, especialmente duro no. Yo creo que en comparación con otros, más básicamente, ¿no? Es decir que me parece bien, o sea, quiero decir que hemos dicho que Israel tiene derecho a la defensa y lo tiene, faltaría más, claro que sí. No olvidemos que Israel sufrió un ataque terrorista tremendo que causó 1.200 muertos y un montón de... Todo el mundo lo sabe, pero hay que recordarlo. O sea, esto empieza con una de las provocaciones que viene haciendo Hamas, que sabía que iba a provocar una respuesta por parte de Israel, como son todas las respuestas contundentes. Todos decimos que condenamos el ataque de Hamas, como no, pero vamos, hay que repetirlo, no sea que no se me interprete bien, claro que sí. Y decimos que Israel tiene el derecho a defenderse, pero también decimos que tiene que hacerlo de acuerdo con el derecho internacional, faltaría más.
y con el derecho internacional humanitario. También decimos lo mismo en Israel, que en Gaza, que en Ucrania. Pero la gran pregunta es si lo hace. No que deba hacerlo, eso no admite discusión, claro que debe hacerlo, pero ¿lo hace? No parece. Bueno, es evidente, no estoy descubriendo en ningún Mediterráneo que el acceso humanitario a Gaza no fluye adecuadamente, porque hay muchas restricciones en la entrada. Yo veo a mí por la mañana me llevan las fotos satélite de todo lo que pasa por el mundo. Yo veo en la frontera sur de Gaza una cola de más de 1.500 camiones, no son pocos, más de 1.500 camiones esperando entrar. Y no entran, y veo que tiramos paracaídas para repartir ayuda humanitaria, que las tiramos en paracaídas, cuando a 1 hora en coche del sitio donde caen los paracaídas hay un aeropuerto. Y estamos construyendo un puerto artificial contra viento y marea, y no es una imagen de contra viento y marea, porque hay mucho viento y mucha marea, al lado de un puerto que está cerrado. Entonces, bueno, parece que hay algunos impedimentos a la hora de que la ayuda humanitaria llegue en las cantidades que necesita una población que está asediada y cortada de los servicios básicos, ¿no? Sí, pero le quería preguntar, ¿cree que la Unión Europea está haciendo, en este caso también, todo lo que puede y debe hacer para tratar de que se acabe ese conflicto de una manera razonable para ambas partes? Vamos a ver, este conflicto dura 100 años. Ya, no es de antes de ayer. No es del ataque de Hamas. Exactamente. Este conflicto jamás fue la espoleta que detonó una crisis aguda. Mira, una semana antes o 2 semanas antes, Jake Sullivan, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, decía: Oriente Próximo nunca ha estado más tranquilo. Está tranquilísimo. Aleluya. No pasa nada. En los acuerdos de Abraham, hecho la paz entre árabes y israelitas. El problema es que en lo que pasaba en el West Bank era quizá un síntoma de que la cosa no estaba arreglada, no había paz entre Israel y Palestina, las tensiones crecían. Yo no justifico obviamente nada y mucho menos ese brutal ataque terrorista, pero no podíamos decir que el problema estaba resuelto. El problema estaba larvado y de cuando en cuando explota. Y si no le buscamos una solución política, volverá a explotar. Y iremos de generación en generación, de funeral en funeral, porque tú no puedes matar una idea. Tienes que sustituirla por otra mejor. Pero creer que la solución se puede conseguir a base de una solución militar, yo honestamente no lo creo. No se ha conseguido hasta ahora y no se conseguirá. Gaza está arrasada en el 80%. Los militares te dirán, porque yo tengo un staff militar en Bruselas que me enseña cosas que no sabía, que cuando se entra a luchar en medio urbano, lo primero que hay que hacer es convertir el combate en un ámbito bidimensional, no tridimensional. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que aplanar las casas. Que hay que aplanarlo. Y para aplanarlo, ¿qué hay que hacer? Destruir los edificios. Y es lo que está pasando. Hasta el sur de Gaza, Gaza está aplanada, como estaban las ciudades alemanas, con los bombardeos punitivos de la aviación aliada, cuando ya Alemania estaba vencida y el bombardeo no iba a cambiar la suerte de la guerra. Entonces, lo que decimos a Israel, lo que decimos todos, es que hay que buscar una solución política al conflicto. ¿Y esa es los 2 estados? No se me ocurre otra. A ver, lo que decimos es, si esta solución no les gusta, y está claro que no les gusta, yo entiendo el choque que representó para Israel el ver que la seguridad de la que presumían no era tal, y que se podía pasar la frontera y matar a 1.200 personas así de repente. El sentimiento de inseguridad para alguien que ha luchado por años por su existencia, pues ha provocado un choque tremendo que ha hecho perder empatía por el sufrimiento del otro. Entonces, el gobierno Netanyahu se presenta a sí mismo, y no estoy diciendo nada que el propio Netanyahu no haya dicho, como
el más firme defensor o la mejor garantía de que nunca habrá un Estado palestino. Eso, insisto, no quiero que luego se me tache de antisionista por haber dicho eso, porque estoy repitiendo lo mismo que ha dicho el señor Netanyahu muchas veces. Yo soy la más firme garantía de que no habrá un Estado palestino. Bueno, sabemos lo que no quiere, pero no sabemos qué quiere. Porque si no queremos un Estado para cada uno de esos dos pueblos que llevan 100 años luchando por la misma tierra, porque eso es lo que pasa allí, llevan 100 años luchando por la misma tierra y cada uno reclama que es suya. Si esa no es la solución, que es compartir la tierra, oiga, cada uno tiene un trozo y cada uno en su casa y se trata de respetarse mutuamente y garantizarse mutuamente seguridad. Si esa no es la solución, díganme ustedes cuál es la solución. La solución pasa por la expulsión definitiva de todos los palestinos que todavía quedan en Israel. No en Israel, en la antigua Palestina, la antigua Palestina mandataria, ¿no?, del mandato británico. Todavía quedan unos 6 millones. La solución es esa. La solución es que se queden. ¿Y en qué condiciones? Como ciudadanos, ¿de qué clase de ciudadanía van a tener? ¿O es que va a ser una tierra permanentemente ocupada? En ese sentido, bueno, pues entonces la potencia ocupante tiene que asumir sus responsabilidades de potencia ocupante, cosa que ahora no ocurre. Entonces, dígame usted qué solución le encontramos. O dejamos que el agua siga corriendo y que ríos de sangre de cuando en cuando sigan bañando esta tierra. Porque pretender que la solución consiste en erradicar a más a base de bombardeos sistemáticos, caiga quien caiga, y de momento ya han caído muchos, que pensar que eso va a acabar con el problema, yo francamente creo que no es así. Lo tengo que decir con toda honestidad y respeto hacia todo el mundo. Esta no va a ser la solución. Puede ser una solución temporal y volverán a surgir de las brasas, volverá a surgir otra vez del fuego. Y además en este momento con mucha menos empatía por el sufrimiento del otro. Lo que sí ves es que ya de un lado y del otro el otro no cuenta. Hay un proceso de deshumanización y eso es la comunidad internacional quien tiene que intervenir para resolverlo, porque ellos solos no lo van a resolver. No lo van a resolver. Si no lo han resuelto hasta ahora, no lo van a resolver. Sí, pero como usted decía, la comunidad internacional representada en la ONU está cada vez más polarizada, más llena de Vamos de a ver vetos. qué pasa en el voto de este fin de semana. Este fin de semana se pone a votación la membresía de Palestina en Naciones Unidas. Vamos a ver qué es lo que dice la comunidad internacional. Bueno, hubo un veto de Estados Unidos hace poco en el Consejo de Seguridad. La cuestión volverá al Consejo de Seguridad. La propia Unión Europea está muy dividida. Yo tengo que hacer un papel difícil aquí porque tengo que representar a los 27, pero claro, de los 27, 18 me votan a favor, 2 me votan en contra y los demás se abstienen. Dígame usted cómo les represento a todos a la vez. Sí, malamente. Es imposible. Pero hay un mínimo común denominador. El mínimo común denominador al que han llegado todos los estados es liberación de los rehenes, obvio, liberación de los rehenes, entrada de la ayuda humanitaria, también obvio, pero ni una cosa ni otra ocurre, y puesta en marcha de un proceso político para intentar construir la solución de los dos estados. Esto es el mínimo al que se ha llegado entre los 27 estados. No se ha pedido un alto el fuego, porque no ha habido unanimidad para pedirlo, pero sí, en el lenguaje diplomático, pausas humanitarias que conduzcan a un alto el fuego, que es una manera de decir piano, ¿no? Cambiemos de tema, porque llevamos... Bueno, esto es un tema que dura 100 años. Si yo, por mí me tiro toda la tarde. No sé si usted está dispuesto. Yo, para bien o para mal, esto ocupa la mitad de mi tiempo. La mitad de tu tiempo, eso también es verdad. No, en serio, cambiemos. En noviembre hay elecciones en Estados Unidos. El panorama no está claro y las encuestas dicen que podría ganar Donald Trump. ¿Qué puede pasar si eso ocurre? Voy a Estados Unidos el domingo.
pero voy a la parte del Pacífico, voy a California, voy a encontrar mi vieja universidad de Stanford. Ser más demócrata que la parte sí, pero están central. Todas las universidades americanas absolutamente revueltas sí. en este momento. Mucho me temo que... Cuando yo estaba estudiando allí era la época de la guerra de Vietnam. Y estaban todas las universidades levantadas por esa guerra, ¿no? Y lo veo todo muy agitado. Y ciertamente, sí, podemos tener otra vez a Trump. Digo otra vez porque yo ya he trabajado con la administración Trump. Cuando llegué a Bruselas, la Casa Blanca estaba Trump. Sí. Y me he tenido que entender con esa administración. Y si viene otra vez, pues haremos lo posible para entendernos con ella. Pero está claro que en algunas cosas manifiestamente no tenemos la misma aproximación que con los demócratas. Y luego es evidente que Trump, para estas guerras, Putin no va a hacer nada. No va a parar la guerra hasta que no sepa quién gobierna la Casa Blanca. Eso está claro. Putin quiere saber con quién se las tiene que entender. Y puesto que Trump ha dicho que la guerra la acabaría en una semana, yo también sé cómo acabar la guerra en una semana. Yeah. Sí, yo sé cómo acabar la guerra en una semana. Rindiendo a Ucrania. No, dejo de apoyar militarmente a Ucrania y la guerra se acaba en 2 semanas. ¿Pero cómo se acaba? Sí, sí, con la entrega de Ucrania. Ese es el problema. Yo sé cómo acabar la guerra, yo también. Pero me tengo que explicar cómo la acaba la guerra o cuál es la situación posguerra. Porque si la situación posguerra es un gobierno títere en Kiev, como el que hay en Bielorrusia, es el pueblo ucraniano sometido, como está el pueblo bielorruso, las tropas rusas en la frontera polaca, Rusia controlando el 45% del mercado mundial de cereales, pues a lo mejor, y luego pensemos en los ucranianos, ¿no? Voy a acabar la guerra en una semana. Eso está muy bien como eslogan electoral, pero yo quisiera saber algo más de sus planes. Y cuando lo oigo decir que si Putin ataca a un país que no llega al 2% del gasto militar, no va a hacer nada, no le va a defender, pues caramba, pues comprendo que haya motivos de preocupación. ¿Eso también es un eslogan electoral o va en serio? Porque si va en serio, tenemos alguna razón adicional para tomarnos en serio nuestra seguridad y defensa. Tomarnos en serio nosotros. Y eso no es debilitar la OTAN, eso es reforzar la OTAN. Porque si los europeos hacemos más aportación a la seguridad colectiva dentro de OTAN, pues la OTAN será más fuerte. Hasta ahora, cuando se hablaba de reforzar la seguridad aumentando la capacidad militar de los europeos, algunos decían, no querrá usted debilitar la OTAN, ¿no? ¿No querrá usted montárselo por su cuenta? No hay alternativa a la OTAN para la defensa territorial de Europa. No la hay. Quien diga que la haya no sabe en qué mundo vive. Pero, oiga, ¿de qué OTAN me está hablando usted? Sí, sí. La última cuestión que quiero plantearle, que es los conflictos no armados, en este caso, con China, que, como decía hasta el principio, quiere que el reparto del poder mundial le toque más a él y poder tener una influencia mayor. Recientemente el presidente chino ha estado de visita en Francia y en algunos otros países europeos. Hubo una reunión entre Francia y Alemania. Se decía que era para intentar que se impusieran algunos aranceles a algunas exportaciones chinas. ¿Cómo están las relaciones reales entre la Unión Europea y China? China es el elefante en la habitación. De repente hemos dejado de hablar de China porque estamos muy ocupados con Gaza y Crimea, pero China está allí. Y con China tenemos una relación complicada, inevitablemente complicada. Y la definimos diciendo que China es un socio. Y bueno, claro que es un socio. Pregúnteselo usted a las empresas alemanas que han invertido masivamente en China y que tienen allí un mercado que no quieren dejar, ¿no? Y es un socio para muchas cosas. Tenemos una relación comercial con China
brutal. Los que hablan de desacoplamiento tampoco saben de lo que hablan, porque es imposible desacoplarse de China, al menos durante mucho tiempo. China es un socio, es un competidor, y en algunos casos lo vemos cruelmente, como en el caso de los automóviles eléctricos, por ejemplo. Pero antes lo vimos con las placas solares. Sí. China se come el mercado, lo inunda de productos a bajo precio, hace que desaparezca la capacidad productiva del competidor, y cuando ha desaparecido la capacidad productiva alternativa, entonces suben los precios. Hoy es el gran productor de tecnología en renovables. Nosotros ya no fabricamos prácticamente paneles solares, el 80% viene de China. Y lo mismo digo de otros elementos de la revolución digital. Por lo tanto, claro que es un competidor y nos lleva delantera en algunas cosas, como la producción del coche eléctrico. Nosotros inventamos el motor de combustión y éramos muy buenos en eso, pero ellos han ido más a prisa que nosotros en el coche eléctrico. Y tienen capacidad de producción excedentaria, sí, claro que la tienen. ¿Pero por qué la tienen? Pues probablemente porque la economía china tiene un desajuste estructural, que es que produce mucho más de lo que consume y lo tiene que exportar. Y a mí lo que me preocupa en esta relación de competición es que en el triángulo China, Europa, Estados Unidos, los europeos acabamos pagando los platos rotos de la competición chino-Estados Unidos. En los últimos 30 años, la participación de Estados Unidos en el PIB mundial no ha bajado. Estaba en el 25% y sigue estando en el 25%. La China ha subido enormemente y la nuestra ha bajado. Los Estados Unidos no han perdido partes del mercado mundial, del PIB mundial. Nosotros sí. Entonces, esa tendencia va a continuar. Vamos a continuar perdiendo partes porque nos desindustrializamos y no tenemos la capacidad de poner en marcha los mecanismos defensivos, como Estados Unidos ha hecho con el IRA, con el Inflation Reduction Act, que es una ayuda masiva desde el Estado a sus empresas. ¿Vamos a tener capacidad para competir? No lo sé, pero ahí es donde los europeos... Europa tiene 3 crisis delante. La geopolítica, ya hemos hablado de ella, Rusia, Gaza y el Sahel y tal. La económico-tecnológica, donde estamos quedándonos atrás, porque una vez más estamos muy fragmentados, no tenemos campeones nacionales, no tenemos un mercado de capitales integrado, no tenemos un Estado federal, no tenemos un tesoro público, no tenemos un Pentágono. En suma, no somos un Estado, y frente de nosotros hay 2 estados súper poderosos y súper articulados en su capacidad estatal, y la tercera es la democrática. Tenemos un problema de calidad de nuestras democracias. Eso nos llevaría a otra asignatura que no es la mía, pero tenemos un problema de... Bueno, no es la suya porque no quiere, porque podría serlo. Hombre, faltaría más que encima de lo que llevo me ocupar. No, podría. La calidad democrática. No, en serio, muchas gracias por todo el tiempo que nos ha dedicado, que es bastante más del que teníamos previsto. Un placer, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Borrell. Gracias, Salvador. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su asistencia, tanto los que están aquí como conectados. Nosotros ya estamos trabajando en la 6ª edición y recuerden acercarse al periódico mañana, cobertura de todo lo que se ha tratado hoy y el gran despliegue informativo y fotográfico que vamos a hacer el sábado, que seguro que alguno de ustedes sale en alguna foto y así la tienen como recuerdo, pero si no, vayan reservándolo. Gracias a todos por habernos acompañado en este foro.